Hola. Pues hoy quiero hablar de las creencias. Hay quien ha definido las creencias como una especie de mapa que llevamos insertado en nuestro interior y que nos guiaría por el mundo en función de nuestras necesidades personales. Dicho mapa no nos diría exactamente cómo son las cosas, sino que nos muestra formas de conducta adaptadas a esas necesidades personales en el ámbito de una realidad percibida por la experiencia. La primera objeción que se me ocurre es que dicho mapa es o debería ser modificable en función de nuestro conocimiento, nuestras experiencias, el devenir de las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, si verdaderamente estamos tan condicionados por nuestras satisfacciones personales, estas deberían ser revisadas e incluso modificadas permanentemente. Si tantas veces se esfuerzan en inscribir en nuestro mapa interno alguna idea absurda, toda nuestra vida, nuestros deseos, satisfacciones, se ven condicionados por ello y nos introduce en no pocos problemas al subordinarnos a esas fuentes externas. Bien, lo primero, a mi modo de ver las cosas, es relajarnos un poquito ante lo que yo denomino la tentación dogmática. Tratar de observar la vida con un horizonte lo más amplio posible, exento, y esto es importante, de ideas inamovibles. Es una tendencia muy humana querer reafirmarnos constantemente en lo que creemos. De esa manera, cogemos lo que nos interesa, apartamos lo que no, denigramos alegremente al que critica nuestras creencias, racionalizamos, por cierto, un término en el que profundizaré en otro momento, etcétera, etcétera. Como he dicho, es una tendencia muy humana y, hasta que no se demuestre lo contrario, uno también es un ser humano. De esa manera, hallamos tantas veces placer en criticar la creencia ajena sin observar que a lo mejor la propia es incluso más absurda. La religión es un buen ejemplo de ello, pero también todo tipo de teorías descabelladas, máxime en esta sociedad posmoderna, tan proclive a ciertos asideros en los que se juega con nuestras necesidades, sentimientos, etc. Huelga decir que esas teorías, las más de las veces, son ajenas al mínimo rigor científico. La creencia tiene con seguridad dos tipos de fuentes. Una externa, que resulta en todo tipo de explicaciones culturales para que comprendamos y expliquemos a su vez la realidad, y una interna, que surgiría del propio individuo, de sus reflexiones, experiencias, convicciones, etcétera, etcétera. Con las fuentes externas entraríamos en un grave problema de papanatismo, que es una palabra que uso mucho, con un tono obviamente hipercrítico y que suelto por doquier en cuanto puedo. Así, mucha gente recibe sus creencias en función de factores externos, como son, en primer lugar, a lo mejor la familia, la escuela, pero luego también todo tipo de entorno. Estas creencias las asocian con una visión racional del mundo, que sería lo que llamamos racionalizar. En cuanto a las fuentes internas, ojo, tampoco garantizan ni mucho menos la racionalidad, el libre pensamiento, ya que existen mecanismos que nos empujan igualmente al dogmatismo. Diréis que vaya panorama, pero por favor, no caigamos en la desesperanza. Existen, a mi modo de ver las cosas, ciertas actitudes que pueden mantenernos a salvo de ese dogmatismo, que tantas veces nos empuja a enfrentarnos a los demás, a considerarlos poco menos que herejes al no compartir nuestras creencias. De manera evidente, hay muchas personas que se ven incapaces de cuestionar sus propias creencias. Tal vez, al hacerlo, piensan que todo su edificio existencial puede venirse abajo, o que tal vez pueden andar perdidas por el mundo, vagando. Perdón por estas metáforas tan elementales. Bueno, preguntémonos, en primer lugar, ¿por qué ese temor? ¿Acaso no es suficiente con las maravillas del conocimiento, el arte, la literatura? ¿Acaso no es suficiente
con nuestras experiencias en el mundo para vivir plenamente? En primer lugar, se nos objetará con toda la razón que no todo el mundo tiene a su alcance vivir una vida plena, desgraciadamente. Y por cierto, es posible que ahí radique el origen de ciertas creencias principalmente religiosas, espirituales. En cualquier caso, para mí es un motivo más para luchar por un mundo más justo para todos. Por otra parte, en lo que pomposamente llamamos sociedades avanzadas, también se siguen produciendo toda suerte de creencias dogmáticas. Sí, sobrenaturales, pseudocientíficas, muchas veces, pero también políticas e ideológicas. Existen muchos factores externos que nos conducen al dogmatismo, que no es más que una forma de fanatismo, es decir, creencia o admiración ciega. Particularmente, para mantenernos a salvo del dogmatismo, yo creo en un anarquismo intelectual, junto con cierta dosis de nihilismo, una crítica a la autoridad y al entorno social que nos lleve a nuevos valores, convicciones, con un mayor horizonte. Cierta actitud cínica también, pero ojo, en el sentido clásico del término, es decir, una permanente crítica a las convenciones, las tradiciones, etc. En suma, lo que podemos llamar, si queremos, nuevas creencias, pero no inamovibles. Sino guiadas por la racionalidad, la crítica, etc. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Sin embargo, en mi opinión, puede llevarnos a una mayor satisfacción en la vida. Para terminar, recordar que esas deseadas autonomía, racionalidad, ese concepto tan bello del libre pensamiento, como es lógico, nunca se produce de manera absoluta. Es por eso que es tan importante revisar nuestras propias creencias constantemente, ser ferozmente autocríticos. Aunque enarbolemos la bandera del libre pensamiento, o quizá con más motivo por ello.